utiliza Snell para deducir la ley de Snell. ¿En qué se basa en esta instancia? ¿Sí? Desde todo el dibujito como viene, llegan a esta instancia. ¿Sí? Bien, entonces la traemos acá a este. Este lo ponemos acá. Para óptica geométrica, lo que siempre hacemos es usar geometría. ¿Sí? Triángulos, ver, de comparar triángulos. ¿Sí? Todos ya van a ver ahora cuando empecemos a deducir las otras cosas y empecemos a ver que, como les dije en la clase pasada, hoy vamos a ver superficies reflejantes, planas y esféricas, van a ver que cuando tenemos que trabajar con onda geométrica usamos mucha geometría. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cosas que por ahí no se acuerdan, traten de tratar de refrescar un poco la memoria de todo lo que es geometría y trigonometría. Como les decía, todo esto se basa en comparación de triángulos. Entonces, vamos a ver estos triángulos. El triángulo formado por A, B, C, este triángulo, y el triángulo formado por el punto A, C, D. ¿No? Veamos qué pasa con estos ángulos. Estos, si ustedes recuerdan, son el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Habíamos dicho que los ángulos de incidencia y de reflexión se miden siempre de la normal. ¿Qué normal? La normal a la superficie de cambio de medios en el punto de incidencia. Entonces acá tengo normal a la superficie de cambio de medios en el punto de incidencia. Normal quiere decir que forman 90 grados. Acá tendría de vuelta. Normal en el punto de incidencia, ¿sí? Normal a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Tendría este ángulo acá, acá tendría la otra normal y acá tendría esta acá. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta. En todos estos dibujitos que yo les puse, también tienen el fenómeno de la reflexión. Acuérdense que habíamos dicho que cuando llega la luz a una superficie de cambio de velocidad, donde se cambia la velocidad, parte de la energía luminosa se refleja y parte se transmite, o sea, se pasa en el fenómeno de refracción, en el fenómeno de reflexión solo se refleja, ¿sí? Pero cuando se está pasando la luz a este otro lado, parte se refleja, parte se refracta. ¿Estamos? Todo lo que es del fenómeno de reflexión no está dibujado acá. ¿Por qué? Porque si no tendría todas las liñitas de reflexión. O sea, acá tendría que tener una liñita así, acá tendría que tener todas las líneas, todas las de reflexión tendría que ponerla y se haría como se ensuciaría mucho el dibujo, entonces sería como más difícil de verlo. Pero tengan en cuenta que está el fenómeno de reflexión, ¿tá? También. ¿Tá? No solo refracción, sino que también parte se refleja. No sé qué experimento les van a dar en el práctico, cuando hagan algo de laboratorio, pero si ustedes, por eso, el profe les da algún ejemplo en el que ustedes puedan producir una reflexión, ¿sí? Perdón, una refracción, si tienen la suficiente oscuridad, pueden ver cómo parte se reflejó y van a ver también siempre el rayito reflejado, van a ver una cosa así. Solamente que en general es muy, muy, muy clarito, prácticamente no se ve, pero no es que no esté. ¿Estamos? Bien, entonces, les decía, entonces, no voy a obviar el fenómeno de reflexión, pero no es que no esté. ¿Está? Bien, entonces teníamos identificados el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción. Voy a leer que me están preguntando en el chat. Hacen la experiencia con un simulador. Bueno, si hacen la experiencia con un simulador no lo van a poder ver. Habría que buscar por eso alguno que puedan hacer en su casa, que hay para hacer. No sé, qué sé yo, con el, digamos, tratar de producir un láser. Si alguno tiene un láser, buenísimo, de que puedan a lo mejor en un vaso, con un vaso de agua, ver cómo se van
digamos, desviando los rayos. Bueno, hay formas de hacer algunos, tendríamos que buscar, digamos. Obviamente en el de simulación por ahí no se ve, porque digamos, la idea es que ustedes puedan ver de que se ve un poquito de luz que se refleja, ¿tá? No solo la que se refracta. Pero bueno, las macanas de la virtualidad, porque si no, cuando hacemos los laboratorios en la facultad, lo vemos a ese fenómeno. Bien, entonces, tengo identificado mi ángulo de incidencia, tengo identificado mi ángulo de refracción. Si ustedes quieren, pueden ver que este ángulo que está acá, se repite acá. Y por lo tanto, si se repite acá, es el mismo que este que está acá. ¿Sí? ¿Cómo van encontrando? Y viendo cuáles son los suplementos, qué sé yo, bueno, lo vemos para uno medio rapidito. Como acá hay 90 grados, ¿sí? Porque sabemos que acá hay 90 grados, entre el rayo de incidencia, entre la velocidad de la luz, o sea, acá esta es la dirección de propagación, y el frente de onda, son perpendiculares, ¿sí? Pues son ondas planas. ¿Tá? Bien, entonces, acá hay 90 grados, como acá hay 90 grados, acá hay, vale 90 menos θ 1. ¿Sí? Si ahora vemos esto otro, que ya sabemos también que es perpendicular, ¿por qué? Y porque es normal a la superficie de cambio de medio, así que acá también hay 90 grados. Si acá hay 90 grados y acá hay 90 menos θ incidente, va θ 1, quiere decir que acá hay 90 menos 90 menos θ. Por lo tanto, este de acá vuelve a ser θ 1. Entonces, de vuelta, si este es θ 1, este también. Podemos hacer lo mismo con θ 2. Si este es θ 2, empezamos a ver cuáles son los de 90, ¿no? Hasta que encontramos que este que está acá también vale θ 2, por lo tanto, este que está acá vale θ 2. Entonces, este θ de incidencia se refleja acá, y se refleja, este θ 2 se refleja acá. ¿Tá? Entonces tenemos esos mismos ángulos. Entonces les decía que vamos a comparar estos dos triángulos, de los cuales conocemos este ángulo y este ángulo. ¿Tá? Bien, sé por trigonometría que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Estamos? Entonces, no, perdón, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Tá? Entonces tengo cateto opuesto, si este es el ángulo, cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. Entonces este es el cateto opuesto. Y esta que está acá, que es el opuesto a el ángulo de 90, es la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de θ 1 es BC sobre AC. ¿Estamos? Ahora voy a observar este otro triángulo. De vuelta, el seno de θ 2 es el cateto opuesto, que es AD, dividido la hipotenusa, que es AC. ¿Estamos? Bien. El segmento BC no es otra cosa que la longitud de onda 1. ¿Tá? Y el segmento 2 no es otra cosa, el segmento AD no es otra cosa que la longitud de onda 2. ¿Estamos? Bien. Entonces, si yo ahora divido seno, digamos, esta primera ecuación sobre esta otra ecuación, ¿qué me está quedando? Esto que está acá. ¿Estamos? Como AC es el mismo, este se me simplifica con este, ¿sí? En definitiva, les queda que el seno de θ 1 sobre el seno de θ 2 no es otra cosa que lambda 1 sobre lambda 2. Bien. Además, yo sé que la longitud de onda, ¿sí? Es, ¿qué cosa? Esta distancia que está acá es la velocidad que trae la onda multiplicado por el tiempo que tardó en ir desde acá hasta acá. ¿Sí? Porque ¿qué dijimos? Que esta distancia no es otra cosa que la velocidad que traía por el tiempo en ir de acá hasta acá. Bien, entonces, esta longitud que esté acá no es otra cosa que ¿qué? Que la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Entonces, sabemos que en este medio la velocidad es constante, y en este medio la velocidad es constante. Sí, cuando cambia de uno a otro, la velocidad varía. ¿Estamos? Bien, entonces,
esta longitud que está acá no es otra cosa que la velocidad 1 por el tiempo 1, ¿sí? Este tiempo que está acá. Si ahora miro esta otra distancia que está acá, lambda 2, no es otra cosa que la velocidad, ¿sí? Ahora en este medio por el tiempo en ir desde acá hasta acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El tiempo que tarda en ir este punto, esta onda, desde B hasta C, tiene que ser el mismo tiempo que tarda en ir este punto desde A hasta D. ¿Por qué? Y porque todo esto tiene que llegar plano. El cambio de medio, pero tiene que seguir siendo plano, no se me puede doblar el frente de onda, ¿tá? Porque todo se cambia igual cuando se me pasa al nuevo medio. Entonces, como el tiempo que tarda en ir de acá hasta acá es el mismo tiempo que tarda en ir de acá hasta acá, entonces TBC es igual a TAD, porque no se me puede doblar el frente de onda, tiene que seguir derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar TBC de acá y TAD de acá y los voy a igualar, porque son iguales. Entonces, ¿qué me queda? Que lambda 1 sobre B1 es igual a lambda 2 sobre B2. O, lo que es lo mismo, ¿sí? Paso lambda 1 para acá y lambda 2 para el otro lado, y me queda que lambda 1 sobre lambda 2 es igual a B1 sobre B2. ¿Está? Bien. Acá, hasta acá, ya estaría probada la ley de la refracción, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para la refracción teníamos que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción era igual al índice de refracción del medio 2 respecto del medio 1, del medio de refracción respecto del medio de incidencia. Y el índice de refracción no era otra cosa que la relación entre la velocidad en el medio de incidencia, o sea, en el medio 1, sobre la velocidad en el medio de refracción o medio 2. ¿Qué es esto que está acá? El seno del ángulo de incidencia dividido el seno del ángulo en el medio de refracción no es otra cosa que B1 sobre B2, ¿sí? ¿Por qué? Y porque acá llegamos que lambda 1 sobre lambda 2 es igual a B1 sobre B2, como seno de tita 1 sobre seno de tita 2 es lambda 1 sobre lambda 2, entonces quiere decir que esto es igual a B1 sobre B2. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, aquí ya estaría demostrada la ley de la refracción. ¿Tá? Después, como vimos en la clase pasada, habíamos visto que tomábamos como referencia para los índices de refracción el vacío, o sea, como si la luz estuviera incidiendo desde el vacío. Por lo tanto, el índice de refracción de un medio 2 respecto de un medio de incidencia, que es el vacío, lo llamábamos n del medio x respecto del vacío, y eso directamente le decíamos n del medio x, porque ya suponíamos que era del vacío, si no decíamos nada. Es ese índice del medio 2 respecto de 1 era la velocidad en el medio 1 dividido la velocidad en el medio 2, la velocidad en el medio 1 era el vacío, que era la velocidad c, que era la velocidad máxima en la que podía propagarse una onda, dividido la velocidad en el medio. ¿tá? Entonces, recordando esto que habíamos definido a los índices de refracción, ¿sí? Quiere decir que n del medio x es igual a c sobre la velocidad en ese medio x. ¿tá? Entonces, si el medio 1, ¿sí? es n1, tiene una velocidad de 1, n1 va a ser igual a la velocidad de la luz dividido la velocidad en el medio 1. Si el medio 2, ahora este x es medio 2, el medio 2, el n del 2, siempre respecto del vacío, acuérdense que si no pongo nada al lado del 2, significa que es respecto del vacío, el n del medio 2 es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad en el medio ese que tengo. ¿Sí? Profe, perdón, ¿podría repetir la última diapositiva? ¿Esto último? Sí, por favor. Bien, entonces, volvemos a
la definición de índice de refracción. Índice de refracción, chicos, apaguen los que cuando no quieran hablar, apaguen el micrófono. Bien, entonces, les decía, habíamos definido a un índice de refracción como la relación entre las velocidades, ¿sí? La velocidad en el medio de incidencia dividido la velocidad en el medio de refracción. Si tomábamos a la velocidad en el medio de incidencia como que está incidiendo viniendo desde el vacío, ¿sí? Entonces, como la velocidad de la luz en el vacío es c, entonces la velocidad esta va a ser c. Y esta, la velocidad en el medio que yo estoy viendo el índice de refracción, o sea, índice de refracción del medio de refracción O2 dividido, perdón, respecto del medio de incidencia I, ¿sí? O 1. Ese es un medio cualquiera, nx, que es a donde se está viniendo la luz, respecto del vacío. ¿Estamos? Bien. Entonces tengo B del vacío, que no es otra cosa que C, dividido la velocidad en el medio X cualquiera. Este X es cualquier medio. Agua, aire, medio 1, medio 2, este medio J, eso, cualquiera. ¿Ah? Entonces, volviendo a lo nuestro, tenemos así que es el N del medio X respecto de ¿qué? El vacío. ¿Por qué? Porque si no pongo nada es porque es respecto del vacío. Significa la velocidad de la luz respecto del vacío sobre la velocidad en el medio ese que tenga. Por lo tanto, el N1, si no digo más nada, es que es N1 respecto del vacío. Entonces es el N del medio 1 respecto del vacío es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio 1. Si yo digo el N del medio 2, el N del medio 2, ¿respecto de qué? Del vacío, como si la luz estuviera incidiendo viniendo desde el vacío. Entonces, el N del medio 2 respecto del vacío, que no pongo, es la velocidad de la luz en el vacío dividido V2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si fuera este medio X, esto sería así. Nx es C sobre Bx. Si este medio fuera aire, ¿sí? Sería la luz, la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el aire. ¿Sí? Si X es agua, N sub agua es velocidad de la luz en el vacío respecto de la velocidad en el agua. ¿Está? Bien, entonces, como la velocidad en el 1, en el medio 1 es V1 y la velocidad en el medio 2 es V2, respecto del vacío, el N1 será C sobre V1 y el N2 será C sobre V2. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe, también se podría dar el caso de que el medio 2 tenga una velocidad mayor a la del medio 1. ¿Podría ser eso también? Sí, eso lo habíamos visto y ahora lo vamos a reforzar por el fenómeno que vamos a ver ahora que sigue, ¿sí? Sí, nadie acá en particular, para demostrarlo, lo puse así, que bueno, Snell lo armó así, que veo que la velocidad en el medio 1 es más grande que la velocidad en el medio 2, pero nada dice ni nada cambia que yo ponga que la pasa de un medio de mayor velocidad a uno de menor velocidad. No es privativo. La ley de Snell sirve para cualquiera de las dos cosas. ¿Estamos? Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, llegué a esta que es la ley, tal cual como la habíamos visto en que la encontraron experimentalmente. Entonces, ¿qué dice Snell? Bien, si yo los tomo respecto del vacío, entonces yo puedo despejar, de acá puedo despejar V1, y de acá puedo despejar V2, ¿sí? Con lo que V1 sería igual a, ¿qué? A C sobre N1, y V2 sería igual a C sobre N2, ¿estamos? Bien, entonces voy a reemplazar V1 por C sobre N1. Entonces, acá voy a reemplazar V1 por C sobre N1. Y acá, a V2 lo voy a reemplazar por C sobre N2. ¿Está? Cuando hago eso, como acá me queda C sobre V1
perdón, C sobre N1, y acá me queda C sobre N2, C sobre C se me simplifican, y N1 que estaba abajo y N2 que estaba abajo también, se me invierten, ¿tá? Eso es matemáticamente. Por lo tanto, esto me termina quedando que el seno de θ 1 sobre el seno de θ 2 no es otra cosa que N2 respecto de N1. Esto lo único que hice fue reemplazar esos valores. ¿Qué hace Snell? Y lo escribe así, pasa este N1 que está dividiendo, lo pasa para este lado, multiplicando, y este seno de θ 2 que está dividiendo, lo pasa para este otro lado, que está multiplicando. Entonces, ¿qué les queda? N1 por el seno de θ 1 igual a N2 por el seno de θ 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de refracción en el medio 1, que tiene el medio 1, respecto del vacío estamos hablando, el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al n del medio 2 respecto del vacío, ¿sí?, multiplicado por el seno de θ 2, ¿sí?, o del ángulo de refracción. ¿tá? Y esto es lo que se conoce como la ley de Snell. ¿tá? Entonces, como les decía yo, no importa si paso de un medio de mayor índice a uno de menor índice. La única cuestión que sí tengo que tener en cuenta y fijarme es que este ángulo y este ángulo tienen una relación, que ¿cómo está dada? Y está dada por todo esto, están dependiendo de N1 y de N2. ¿sí? Fíjense, esta seno de θ 1 sobre seno de θ 2 tiene que ver con la relación que haya entre los índices de refracción. ¿tá? Entonces, fíjense, si yo paso de un medio que tiene un índice de refracción más pequeño a uno que tiene un índice de refracción más grande, ¿tá? Un índice de refracción más pequeño a uno más grande. Recuerden que como mínimo, n valía 1. ¿Por qué? Y porque es C sobre C. ¿tá? Menos de eso no podía valer. Entonces, cuando yo paso de un medio que tiene menor índice de refracción, o sea, si tiene menor índice de refracción, tiene mayor velocidad. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque fíjense que n es más grande mientras velocidad es más chica. ¿sí? Mientras más grande sea la velocidad, más chico es el n. Mientras más chica sea la velocidad, más grande es el n. ¿Estamos? Profe, ¿de dónde sale C? Perdón. C es la velocidad de la luz en el vacío. Es la velocidad máxima del universo, digamos. ¿sí? Por lo menos para la mecánica clásica. ¿sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Profe, ¿siempre se calcula con esa velocidad? ¿Cómo? Que si siempre se calcula con esa velocidad. Es que sí, porque dijimos que el índice de refracción respecto del vacío, ¿sí?, lo teníamos que calcular. El índice de refracción siempre es una relación entre dos velocidades. ¿sí? Eso es así lo defino yo. Un índice de refracción es la relación entre la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2. ¿tá? Si el medio 1 es el vacío, pues la velocidad que tiene es C. Y esa es la máxima velocidad a la que puede desplazarse una onda electromagnética. ¿tá? De vuelta, por lo menos para la mecánica clásica. Para ya cuando empezamos a ver física cuántica, ya hay como otras concepciones y otras cosas que, bueno, no vienen al caso. Pero para nosotros, la máxima velocidad que admite el universo para desplazar ondas electromagnéticas es de C. Y eso sucede en el vacío. ¿tá? Entonces, ¿Es una constante, entonces? ¿Cómo? ¿Que es una constante? Sí, la constante es esa, es la velocidad a la que se propaga la luz, o sea, las ondas electromagnéticas en el vacío. Bien, entonces, acá tenemos, eso es C. Entonces, en cualquier otro medio, la velocidad va a ser más chica. Como esta es la máxima que puede haber, ¿sí? Esta sí o sí tiene que ser más chica. Entonces, como tengo que dividir C, que es lo máximo que puede tener, con algo que siempre va a ser más chico, entonces
n, en general, va a ser más grande que 1. ¿Por qué? Y porque ¿cuándo sería 1? Y cuando la velocidad es c, que es lo máximo que podría ser. Entonces, como máximo, puedo tener de velocidad c sobre c, 1. Después cualquiera va a ser más chico. Entonces voy a dividir c por algo que es más chico, me va a dar algo que sea más grande que 1. ¿Está claro? Disculpe, profe, yo tengo una duda. Sí. ¿C tiene un valor fijo o puede asumir cualquier valor? No, tiene un valor fijo, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Es un poco menos, 290 y pico mil, no lo recuerdo bien. Pero tiene un valor fijo. Ese es el valor máximo que puede tener la luz. O sea, cualquier onda electromagnética, como mucho, puede viajar a una velocidad de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Ah, gracias. Sí, es un valor de constitución del universo. El universo está hecho así, de manera tal que la velocidad máxima a la que puede, digamos, moverse algo en el universo es a la velocidad de la luz, que es c. Y más de eso no puede haber nada que se mueva más de esa velocidad. Creo que es 299.792, algo. Bien, pues sí, la verdad que no, como que no lo recuerdo bien. Por eso se pone alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Pero sí es 290 y pico. 290 y pico mil, pero no recuerdo. Después lo podemos buscar ahí en internet. ¿Está? Pero bueno, si ustedes lo pudieron buscar, ¿estamos? Pero eso, pero es un valor fijo. Es ese. Ese es el valor que tiene. ¿Está? Bien. Entonces, les decía, mientras más chica sea la velocidad, más grande va a ser el n. ¿Está? O sea que mientras más grande tenga la velocidad, voy a tener un n más chico. Y mientras más chica sea la velocidad, voy a tener un n más grande. Entonces, si yo paso de un medio que tiene un n más chico, o sea, velocidad más grande, a un medio que tiene un n más grande, o sea, velocidad más chica, ¿tá? Como es este caso, B1 es más grande que B2, paso de un medio de menor índice a uno de mayor índice, entonces el ángulo de incidencia siempre va a ser más grande que el ángulo de refracción. ¿Tá? Por el contrario, si yo me paso de un medio que tiene un índice de refracción más grande, ¿sí? O sea, una velocidad más chica, a un medio que tiene un índice de refracción más pequeño, o sea, una velocidad más grande, el ángulo de incidencia va a ser más pequeño que el ángulo de refracción. ¿Tá? Eso no se lo tienen que acordar de memoria, está escrito acá, ¿sí? Pero no importa. ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta de que si es más grande o más chico el ángulo de incidencia o el de refracción? Lo pueden ver de la ley de Snell. ¿Por qué? Porque acá hay una igualdad. N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2. ¿Sí? Esta es una igualdad. Y el seno del ángulo, si ustedes se fijan en trigonometría, el seno del ángulo es proporcional al ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más grande sea el ángulo, más grande es el seno. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, un ángulo, mientras más grande sea, el seno de ese ángulo va a ser cada vez más grande. Entonces, si el ángulo es más grande, el seno es más grande. Como yo acá estoy teniendo una multiplicación, y esta igualdad se tiene que mantener, ¿sí? Para que esta igualdad se mantenga, si N1 es más grande que N2, N1 más grande que N2, para que cuando yo lo multiplique por algo sea exactamente igual a algo que multipliqué por algo más chico, esto tiene que ser más grande. ¿Tá? Entonces, si N1, bueno, al final me perdí yo que lo que dije, si N1 es más chico, o más grande habíamos dicho, si N1 es más grande que N2, entonces seno de tita 1 tiene que ser más chico que seno de tita 2, ¿para qué? Y para que esta igualdad se pueda mantener. Por el contrario, si N1 es más pequeño que N2,
este valor tiene que ser más grande que este, ¿para qué? Para que cuando lo multiplique por el n, esta igualdad se siga multiplicando, porque si este es más grande que este y este también es más grande, entonces esta igualdad no se va a poder dar nunca. ¿Está claro, chicos? Profe. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, para ustedes ver eso, digamos, lo pueden deducir de la ley de Snell. Si no se acuerdan, si no lo pueden tener de memoria, no, si paso de un índice mayor a un índice de menor, el ángulo de incidencia es más chico que el de, es más grande que el, más chico que el de refracción, bueno, lo miran por la ley de Snell. ¿Estamos? Bien, cuando yo paso de un medio que tiene un índice mayor, un índice menor a un índice de mayor, entonces yo sé que el ángulo de incidencia siempre va a ser más grande al ángulo de refracción. Entonces, no importa cuánto vaya agrandando yo este ángulo. Yo lo puedo ir agrandando, total que puedo llegar hasta casi 90 grados. 90 grados no, ¿por qué? Porque si lo pongo 90 grados no hay refracción. ¿Por qué? Y porque si lo pongo 90 grados, el rayito pasa así y no se encuentra con ningún cambio de medio. El cambio de medio está acá abajo. ¿Está claro? Entonces, pero puedo ponerlo con 89,9. Yo puedo agrandar tanto como quiera esta incidencia, este ángulo de incidencia, lo puedo agrandar todo tanto como quiera, ¿sí? Total, como estoy pasando de un medio de menor índice a uno de mayor índice, este ángulo siempre va a ser más pequeño que este, o sea que por más que este sea 89,99, este va a tener que ser más chico. ¿Tá? Entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando yo paso de un medio que tiene, vamos a quedarnos con este medio tiene un índice más grande que este? ¿Qué pasa cuando yo paso de este medio a este medio? Paso de menor índice a mayor índice. Dijimos que cuando paso de mayor índice a menor índice, el ángulo de incidencia tiene que ser más pequeño que el ángulo de refracción. Entonces yo voy a ir agrandando, ¿tá? Así como hice la otra vez. Pero ¿qué pasa? No puedo agrandar hasta 89,9999. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que el ángulo de refracción tenga que ser más grande que ese ángulo de incidencia con toda esta relación que tengo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a haber momentos en que no voy a poder tener un ángulo más grande. Fíjense, tengo este ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Está todo bien? Como estoy pasando de un medio más de índice más grande a uno de índice más chico, vengo por acá, este ángulo tiene que ser más pequeño que este. Perfecto. Ahora me inclino un poco más. Fíjense en el ángulo de incidencia acá. ¿Qué pasa cuando tengo un ángulo de incidencia acá y el ángulo de refracción es de 90 grados? Bueno, se refracta así, con 90 grados. Pero obviamente, mientras más grande sea este ángulo, este también va a ser más grande. Entonces, si agrandé más de este ángulo y este ya valía 90, ¿qué va a suceder? Y no puede ser más grande que 90, porque si es más grande que 90, entonces, ¿qué pasa? No se refracta. ¿Qué pasó? Ya no, si fuera más grande, quiere decir que ¿cómo se llama? Este rayo está en este otro medio. Y si está en este otro medio, no se produce la refracción, sino que se produce la reflexión en este medio. ¿tá? Porque la refracción se produce cuando me cambio de medio. Pero si este refractado no puede ser más grande que esto, que 90, ¿por qué? Y porque ahora no estaría pasando. ¿tá? Entonces, cuando sucede eso, ¿qué pasa? Llega un ángulo tal para el cual el ángulo de refracción es 90 grados, que por encima de ese ángulo ya deja de refractarse, ya no sucede más el fenómeno de refracción, o sea, ya no va a pasar para el otro lado el ángulo, el rayo, perdón. Y toda la energía lumínica esta que esté viniendo se va a reflejar toda. ¿sí? Entonces, no se va a refractar, sino que se va a reflejar. Por eso es que se llama reflexión total interna. ¿Por qué? Porque
nada se va a refractar, sino que todo se va a reflejar, reflexión total, ¿sí? Entonces, a este ángulo para el cual el ángulo de refracción es 90, se lo denomina ángulo crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque por encima del ángulo crítico ya no se va a producir la refracción, sino que va a ser todo reflexión, o sea, solo se va a reflejar. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Esto solo puede suceder cuando me paso de un medio que tiene mayor índice, o sea, menor velocidad, a un medio que tiene mayor índice, o sea, menor velocidad. ¿Ah? ¿Cómo hago para encontrar cuál es ese ángulo a partir del cual ya no se va a producir la refracción? Y bueno, lo calculo usando la ley de Snell. ¿Tá? Antes de ese ángulo, si ese ángulo es más pequeño, se va a producir el fenómeno de refracción y el de reflexión. Acuérdense que el de reflexión siempre se produce a partir de ese ángulo crítico, ya solo se va a reflejar. Fíjense que no hay rayito refractado. ¿Tá? ¿Cómo lo encuentro? Les decía, usando la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? El n en el medio incidente por el seno del ángulo incidente es igual al n en el medio de refracción por el seno del ángulo de refracción. Bien, n del medio incidente es este que está acá, multiplicado por el seno del ángulo incidente. ¿Cuál es el ángulo incidente que estoy buscando? El ángulo crítico. ¿Ah? Bien, el ángulo crítico igual al n en el medio de refracción multiplicado por el seno del ángulo de refracción. ¿Cuál es el ángulo de refracción para el ángulo crítico? 90. Entonces esto es seno de 90. El seno de 90 vale 1, por lo tanto, si yo despejo de acá el ángulo crítico, me da que el ángulo crítico es el arcoseno de NR sobre NI. Entonces, cualquier ángulo que sea mayor que esta relación, ¿sí? que el arcoseno de esta relación, que es la relación entre el medio de 2 y el medio 1, ¿sí? o el medio en el cual se refracta y el medio en el del cual incide, acuérdense que estos n están relacionados siempre al vacío, es el n de refracción del medio de refracción respecto del vacío, y este es el n del medio de incidencia respecto del vacío. ¿Estamos? ¿Está claro este fenómeno de reflexión total interna, chicos? A mí me quedó una duda, profe. Sí. Me quedó una duda en términos de cómo sacamos el ángulo de reflexión en caso de que supere los 90 grados. Porque, por lo menos en la diapositiva anterior, como que siempre formaban un ángulo de 90, puede ser. Y ahora es como que no. Y cuando supera los 90 grados, el ángulo de refracción, como el ángulo de la cantidad de reflexión, o sea, el ángulo de reflexión cuando supera los 90 grados, tomamos como si fuese el ángulo anterior, o no entendí esa parte. A ver, los fenómenos habíamos visto que eran dos. ¿Tá? Esto, bueno, están todos en el mismo plano, no nos vamos a meter con eso, ya lo vimos. El ángulo de incidencia y el de reflexión son siempre iguales. El ángulo de incidencia y el de refracción se relacionan de esta forma. ¿Tá? ¿Estamos? Entonces, esto siempre que se refleje, va a ser así. Siempre que se refracte, va a hacerlo con esta relación. Entonces, cuando yo tengo el fenómeno de reflexión total interna, el ángulo de incidencia y el de reflexión van a ser siempre los mismos. Este es igual a este. Este y este es el mismo. Este y este es el mismo. ¿Sí? De esto, como les decía, de este rayo incidente, parte se va a reflejar, parte se va a refractar. ¿Sí? Parte se va a reflejar, parte se va a refractar. Salvo que el ángulo de incidencia sea más grande que este, si es igual que este, se va a refractar así. Va a ser esto el rayo. Si es más grande que este, ya no se va a refractar más. Entonces,
no va a existir la parte de la energía luminosa que se refractó, o sea, que pasó para este lado. Va a estar toda refractada. O sea que se va a reflectar, cuando pase los 90 grados, se va a reflectar toda la Se va energía, a reflejar. reflejar con el mismo ángulo de incidencia del punto inicial. Siempre. A ver, estos dos rayos siempre están. Sí, obvio, pero en el caso de que se supere los 90 grados, toda la energía se refleja sí. con toda la energía. No pasa nada. Toda la energía se refleja. Ya no hay, es como si esto se transformara en una superficie opaca. Claro, si ponemos un observador del lado superior, no veríamos la luz de abajo. No pasa la luz. Claro, está bien. Ya no se mete la luz acá adentro, ¿sí? La luz se queda toda de este lado. Es como si esto se transformara en un espejo, digamos. O se transformara en algo que solo la refleja, no la puede refractar, no se puede meter la luz para acá adentro. ¿Está? Sí, está. Gracias. ¿Está? Digamos, es como que por ahí, justamente cuando uno hace esto, no lo pone al rayito reflejado, no lo estoy poniendo yo acá, pero está, ¿sí? Fíjense en que cuando lo pongo acá, no les digo es este o este, ¿sí? Este puede estar o no estar, este está. ¿Está? Con mayor o menor intensidad, pero está. ¿Sí? Cuando en la experiencia, en los laboratorios digamos, que hacemos presenciales, vemos el fenómeno de reflexión total interna, ahí ven bien clarito cómo a este rayito lo ven re clarito, está re clarito, prácticamente no se ve. Prácticamente no se ve. Acá se empieza a ver un poquito más. Y cuando me excedo del ángulo crítico, este rayito es bien intenso, es mucho más intenso. ¿Sí? Este siempre está, por eso cuando se hacen las experiencias de laboratorio se ven. ¿Está? Solamente que lo ven muy clarito. Y por eso, y cuando empiezan a inclinar, ¿para qué? Para ver cuál es el ángulo crítico, van a ver que por encima se les desaparece cualquiera que esté pasando para allá y les aparece este como mucho más intenso. ¿Está claro, chicos? Profe, tengo una pregunta. Sí. A medida que vamos agrandando el ángulo ¿se va aumentando la intensidad del ángulo de reflexión del ángulo no, de la luz de reflexión? Sí, ¿O es una vez que pasa el ángulo crítico y es así de una, digamos? No, siempre va pasando eso, que se va aumentando a medida que me voy corriendo. Se ve así. Pero no se preocupen mucho por eso, porque no vemos intensidades y eso, digamos, o sea, pero es para que sepan, digamos, este rayito siempre está. Y este se ve más clarito que este en general, o sea, con menos intensidad. Y cuando está acá es como que queda bien marcado el rayito. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda de esto? Buenísimo. Vamos entonces ahora a ver superficies reflejantes, ¿sí? Después vamos a pasar a superficies refractantes. Ahora vamos a ver superficies reflectantes, ¿tá? O sea que la luz solo se refleja, o sea, este fenómeno no va a poder suceder porque nunca va a pasar para este otro lado, ¿tá? O sea, son superficies que no permiten el paso de la luz a través de ellas, ¿tá? Entonces, vamos a ver superficies reflejantes. Vamos a empezar con superficies reflejantes planas. Después vamos a ver qué pasa con superficies reflejantes que no sean planas, sino que sean, digamos, que tengan alguna formita, digamos. En este caso vamos a ver superficies reflectantes, reflejantes esféricas. A las superficies reflejantes las llamamos espejos, ¿tá? Entonces, vamos a ver primero los espejos planos. Bien,
Entonces, vamos a primero ver lo que pasa si yo tengo un objeto, mi objeto es un punto, nada más, no tengo un objeto con una forma, sino es una sola fuente luminosa. Después esto se puede extender para cualquier tipo de objeto. ¿Por qué? Y porque si ya sé cómo se comporta un punto nomás, yo puedo decir, bueno, mi objeto está compuesto por varios puntos luminosos, entonces veo qué pasa con cada uno de esos puntos, entonces ya puedo ver qué es lo que pasa con mi objeto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, con solo saber qué pasa con un punto de ese objeto, ya está. Después veo cómo se comporta, digamos, cuando ese objeto emite luz, ¿sí? Entonces ya voy a poder ver qué es lo que veo en el, digamos, que veo con toda una imagen, haciendo que y voy uniendo después cada uno de los puntos. Veo qué pasa con cada punto y después lo uno y ya está. Entonces vamos a ver qué pasa con un solo puntito como fuente luminosa. Bien, dijimos que en la óptica geométrica, decíamos, la luz se desplaza en todas direcciones, en línea recta, ¿tá? Estábamos despreciando los efectos ondulatorios de la luz. Entonces, si yo tengo esta fuente luminosa, ¿el qué va a hacer? Y va a emitir luz para todos lados. Entonces va a emitir la luz, esto no está en el plano, pero también lo va a hacer para todos lados. ¿Tá? Bien, vamos a verlo en el plano porque, digamos, a ver qué es lo que sucede. Entonces, viene cualquiera de estos rayitos, son todos estos rayitos. Vamos a tener una superficie de cambio de medio, que en este caso es un espejo, pero para este otro lado no puede pasar la luz porque no es una superficie que sea translúcida. Entonces va a venir un rayito, cualquiera que yo elija, acá les dibujé 4 rayitos, pero hay un montón de rayitos, no son estos 4. Un montón de rayitos, yo dibujé 4 aleatorios. Entonces agarro, vine con el rayito, incidió acá. Cuando llega a una superficie de cambio de velocidad, o sea, un medio que tiene una velocidad distinta, ¿qué va a suceder? Y como no va a poder pasar porque es una superficie reflejante y no refractante, se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Como dice la ley de la reflexión. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. ¿Cómo hago para medir el ángulo de reflexión? Y tengo que ver cuál es el ángulo de incidencia. ¿Cómo veo cuál es el ángulo de incidencia? Siempre trazo una normal a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Entonces, trazo la normal, que es esta que está acá en verde. Entonces, el ángulo de incidencia es el que forma este rayito respecto de esta normal. Este es el ángulo de incidencia. ¿Cuál va a ser el ángulo de reflexión? Va a ser este y tiene que ser exactamente igual. Entonces, este igual a este. Bien, busco este otro rayito. Bien, el rayito, cualquier aleatorio que yo elegí, incide acá, se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Con un ángulo exactamente igual al que incidió. ¿Cómo encuentro el ángulo? Trazo la normal a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Entonces, este es el ángulo de incidencia, por lo tanto, este que está acá es el ángulo de reflexión. Y así, veo este otro, hago exactamente lo mismo. Este otro tiene una particularidad que, ¿qué pasa? Él viene, incide acá, ¿sí? Incide en esta superficie de cambio de medio. ¿Con qué ángulo incide? Trazo una normal a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia y resulta que la normal es esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este está incidiendo perpendicularmente a la superficie del espejo. Por lo tanto, si está incidiendo perpendicularmente, quiere decir que está incidiendo con un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, si incide con un ángulo de 0 grados, se tiene que reflejar con un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, se va a reflejar sobre sí mismo. ¿Tá? Entonces, este es un rayito particular porque, bueno, porque hace eso. Después el resto, cualquiera, siempre va a tener el ángulo de incidencia igual al de refracción, o con este también, pero bueno, este es particular porque se refleja sobre sí mismo. ¿Tá? Bien. Entonces, fíjense que a estos rayitos, si yo los miro, estos rayitos no se cortan. ¿Tá?
¿Por qué? Y porque fíjense en que estos rayitos divergen, o sea, se separan entre sí, este se va para allá, y este se va para allá, este se va para allá, entonces estos no se cortan. Pero si yo prolongo estos rayitos reflejados, fíjense en que se van a cortar en un punto. ¿Sí? No importa cuántos trace, cualquier otra que yo trace, les va a terminar pasando la prolongación por acá. Cualquiera que yo trace, siempre la prolongación va a terminar en este punto. No son 4 rayos elegidos, son 4 rayos aleatorios, ¿sí? 4 rayos que elegí yo dibujar, cualquiera que yo dibuje, me va a suceder exactamente lo mismo. Al reflejarse, como se tiene que reflejar con un ángulo exactamente igual, va a pasar por este punto. Al punto, ¿sí?, formado donde convergen rayos reflejados o las prolongaciones, se lo llama imagen del objeto, ¿sí? Y es lo que ustedes ven cuando ven en un espejo, la imagen. Esa imagen que ven es donde se están cortando las prolongaciones de los rayos reflejados, ¿sí? Entonces, eso es una imagen. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, una imagen es donde se cortan los rayos reflejados o las prolongaciones, ¿sí?, de un punto luminoso. ¿Está? Bien, voy a llamar distancia objeto a la distancia más corta que hay entre el objeto, que en este caso el objeto es la fuente luminosa, entre el objeto y la superficie reflejante, ¿sí? Entonces, la distancia más corta es esta, es la perpendicular siempre, ¿tá? La distancia más corta entre un punto y una línea, ¿cuál es? La línea perpendicular a la línea que pasa por el punto, ¿sí? Entonces, esa es la distancia objeto, ¿tá? Entonces, la voy a llamar como DO, distancia objeto. En otros libros, ¿sí?, o en los libros, hay algunos que la llaman P, hay otros que la llaman S, digamos, hay distintos nombres que les dan a la distancia que hay entre el objeto y el espejo, ¿sí? Yo, para ponerlo general y que les sirva cualquier cosa y que ustedes recuerden o tengan en cuenta y no tengan que recordar, bueno, ¿qué le llama? P, ¿qué era? P era la distancia entre el objeto o la distancia... Entonces, para que no haya confusiones y les sea más fácil recordar, le llamo DO, distancia objeto, ¿tá? Pero lo van a encontrar con otros nombres, eso es lo que les quiero decir. Lo importante es que sepan a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Bien, entonces, Profe, a eso le llaman... Sí. Una duda. ¿Puede poder explicar, por favor, lo de la imagen? Sí. Entonces, una imagen, ¿sí?, es un punto formado por donde convergen, o sea, donde se juntan los rayos, ¿sí?, reflejados, o las prolongaciones, ¿sí?, de un objeto puntual, ¿sí? Entonces, este produce ciertos rayos luminosos, ¿sí? Esos rayos luminosos se reflejan. Donde se cortan o los rayos luminosos o la prolongación de esos rayos, eso es lo que se llama una imagen. ¿Está? ¿Dónde se cortan con qué, profe? Donde se cortan entre sí. Se cortan entre sí los rayos, o sea, pero como estos no se cortan, porque como ven, este va para este lado, este va para allá, estos no se cortan nunca, ¿sí? ¿Qué se cortan acá? Las prolongaciones. Fíjense que se corta esta prolongación, esta prolongación, esta prolongación, esta prolongación. Fíjense que se cortan, se cortan, se unen entre sí, ¿sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, gracias. Esta prolongación, esta prolongación, esta prolongación, esta prolongación están todas cortadas en este punto. Este punto donde se juntan todas, ese es el punto imagen. Y, como les decía, yo dibujé 4 rayitos,
Pero yo podría dibujar tantos rayitos como a mí se me ocurran. Podría poner uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Todos los que yo quiera, ¿qué va a suceder? Y cuando yo trace la normal, trace un ángulo igual al de incidencia, voy a terminar con el punto acá. O sea, cualquiera que incida, cuando se refleje, la prolongación se va a terminar cortando acá. ¿Está claro? Estos 4 son 4 aleatorios, no elegidos para que converjan acá. No, convergen porque es así. ¿Está? ¿Por qué? Y porque justamente tienen esta característica de la normal, de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces sucede geométricamente esto. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Entonces, ese es el punto imagen. Obviamente, a la distancia de ese punto al espejo, la distancia está más corta que hay, la llamo distancia imagen, que la saben llamar Q o S'. De vuelta, pues como les digo, tienen otros nombres. Para no tenernos que estar recordando, yo le voy a llamar distancia objeto, distancia imagen. ¿Estamos? Bien, entonces tengo acá mi distancia imagen y mi distancia objeto. ¿Estamos? Bueno, lo que vamos a probar en las diapositivas siguientes es que la distancia objeto y la distancia imágenes son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, esta distancia y esta distancia, cuando tengo superficies reflejantes planas, la imagen va a estar ubicada a la misma distancia del espejo que el objeto. Eso nos pasa cuando nosotros nos vemos en un espejo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al baño y nos vemos en el espejo, la distancia a la que aparece nuestra imagen es la misma distancia a la que nos encontramos nosotros del espejo. ¿Está? Bien, antes de pasar a esta demostración, vamos a mencionar una convención que se toma. ¿Sí? Decimos que cuando la imagen, ¿sí?, está donde está la luz, ¿sí?, cuando la imagen está en el lado donde está la luz, entonces voy a decir que esa es una imagen real. Cuando la imagen está donde no está la luz, voy a decir que es una imagen virtual. Entonces, si ustedes se fijan, si esto es un espejo, este es el objeto luminoso, ¿qué pasó? Los rayitos vinieron acá, pegaron en el espejo, como es una superficie opaca, no pueden pasar. Entonces, se vuelven para acá. Entonces, si ustedes se fijan, la luz está de este lado. Para este lado no hay luz. ¿Está? Entonces, quiere decir que la luz se encuentra de este lado y de este lado no hay luz. Y la imagen, si ustedes se fijan, está del lado donde no está la luz. Por lo tanto, dijimos que si la imagen está del lado donde no está la luz, la íbamos a llamar como una imagen virtual. Por lo tanto, esta es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque está del lado donde no está la luz. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien, entonces, si está la luz, donde está la luz es ¿cómo se llama? Virtual, real. Y si no está la luz, es virtual. ¿Estamos? Profe, ¿y bueno, cómo sería una imagen real en un espejo plano? ¿Se puede? No se produce. No, los espejos planos no producen imágenes reales. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando veamos espejos esféricos que los espejos esféricos, vamos a tener espejos cóncavos y espejos convexos. Los espejos cóncavos pueden producir imágenes reales. ¿Está? Los espejos convexos no pueden producir imágenes reales. Los espejos planos no pueden producir imágenes reales, producen todas imágenes virtuales. ¿Por qué? Porque los rayos, los espejos planos hacen que los rayos diverjan. ¿Sí? Diverger es esto, que se separen en vez de traerlos para adentro, los separa. ¿Estamos? Ya vamos digamos, como a verlo un poquito más, pero eso es lo que sucede. Estos rayos divergen.
Profe, ¿por qué una Entonces, imagen virtual esta? ¿cómo? ¿Por qué una imagen virtual este ejemplo? Porque la imagen está acá y la luz, no hay luz acá. La luz se quedó de este lado del espejo. De este lado del espejo no hay luz. Si no hay luz, la imagen es virtual. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, real o virtual tiene que ver con eso, con que hay o no hay luz. Si hay luz, es real. No hay luz, virtual. ¿Está? Bien, entonces vamos a demostrar esto. Es una demostración sencilla para demostrar que esta de O y esta de I son exactamente iguales, distancia objeto y distancia imagen son las mismas. Vamos a tomar nada más que 2 rayitos. ¿Por qué? Porque como les dije, cualquier par de rayos ya me van a decir dónde está la imagen. Fíjense, con que si elijo este y este, y ya sé dónde está la imagen, se cortó este con este. Si elegí este rayo y este rayo, ya sé dónde está la imagen, se me cortó con este y con este, aquí está la imagen. Si elegí este y este, ¿dónde está? Y la imagen está acá, o sea, con que vea 2 rayos nada más, yo ya voy a saber dónde está la imagen. Todo el resto de los rayos que trace siempre van a terminar en el mismo lado. Entonces, ¿para qué voy a trazar tantos si con 2 me alcanza? ¿Está claro? Entonces, voy a decir que tengo una imagen cuando 2 o más rayos, o donde 2 o más rayos reflejados o las prolongaciones se cortan, o dos rayos reflejados o sus prolongaciones se cortan, ahí voy a tener una imagen. ¿Por qué 2? Y porque después todo el resto va a pasar por el mismo lado, o sea, necesito 2, nada más que 2. ¿Estamos? Bien, entonces voy a elegir 2. En este caso voy a elegir este, para demostrar eso que les digo, voy a elegir este rayo y este rayo. Podría haber elegido cualquier otros 2, ¿sí? Pero elijo este, ¿por qué? Y porque me es más fácil trabajar con triángulos rectángulos que trabajar con otros ángulos. Pero sería exactamente lo mismo, ¿estamos? Entonces, elijo este rayo y cualquiera de los otros. Total, la idea es que yo quiero producir un triángulo rectángulo, ¿está? Cualquier otro va a pasar de vuelta por acá. ¿Está? Bien, entonces, tengo mi objeto, mi distancia objeto, produce un rayo, donde ese rayo reflejado se corta con cualquier otro rayo reflejado, tengo la imagen. ¿Está? Bien, entonces, quiero poder demostrar que esta y esta son iguales. Voy a observar estos 2 triángulos. Como les dije, en óptica siempre lo que hacemos es empezar a comparar triángulos. Entonces comparo este triángulo y este triángulo. ¿Está? Entonces el triángulo objeto, punto de incidencia 1, punto de incidencia 2, objeto, tengo un triángulo. Otro triángulo, punto de incidencia 1, imagen, punto de incidencia 2, punto de incidencia. ¿Está? Bien, entonces veamos un poco los ángulos. Yo tengo el ángulo el rayo de incidencia. Este que está acá es el ángulo de incidencia. ¿Cómo lo mido? Y siempre trazando la normal a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Entonces este es el ángulo de incidencia del rayito 2. ¿Tá? ¿Cuánto es el ángulo de refracción? Exactamente igual. Lo llamo 2 porque es el rayito 2. ¿Sí? Entonces, tita de incidencia 2, tita de reflexión 2. Este otro viene para acá, incide. Como está incidiendo perpendicular, ya sé que se va a reflejar sobre sí mismo, por lo tanto, tita de incidencia 1 igual a tita de reflexión 1, por lo tanto, tienen que ser igual a 0. Incido con 0, se refleja sobre sí mismo. ¿Tá? Este ángulo que está acá es exactamente igual a este ángulo que está acá. ¿Tá? ¿Por qué? Por alternos internos entre paralelas. Entonces, estos 2, este y este, son iguales. Después, este que es el ángulo de reflexión, se me vuelve a repetir acá. No sé cómo se llaman estos alternos internos entre paralelas, esto no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Pero como tengo de vuelta 2 paralelas y esta línea, este y este tienen que ser exactamente iguales. ¿Estamos? Bien, entonces, sé que el ángulo de incidencia 1 lo vuelvo a tener acá. Y el ángulo de reflexión 2
perdón, el ángulo de incidencia 2 lo tengo acá y el ángulo de reflexión 2 lo tengo acá. ¿Está? Bueno, entonces voy a calcular la tangente de este ángulo. ¿Sí? La tangente de este ángulo, dijimos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto la tangente de este ángulo es el segmento este, P1 de incidencia, P1 de incidencia, P2 de incidencia. Este segmento dividido esta distancia que está acá, que dijimos que era la distancia objeto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de este ángulo, también cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a este segmento, que es P1 incidencia 1, P1 incidencia 2, dividido distancia imagen. ¿Estamos? Pero como la reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, si el ángulo es igual, la tangente también tiene que ser la misma. Entonces, la tangente del ángulo de incidencia 2 tiene que ser igual a la tangente del ángulo de reflexión 2, ¿sí? Porque son iguales. Por lo tanto, sí. Bueno, pregunta, ¿los valores de los puntos de incidencia 1 y 2 nos los van a dar ustedes o no? No, esto es la demostración de que son iguales. Ah, listo. ¿Sí? No importa cuál sea el segmento, fíjate que este segmento no le estoy dando un valor. Y fíjense qué es lo que me sucede. Como yo digo que la tangente, ¿sí?, de este ángulo es igual a la tangente de este ángulo, porque es el mismo ángulo, entonces quiere decir que esto y esto son iguales. Esto que está escrito acá. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Este segmento dividido de O es igual a este segmento dividido de I. Este y este se me simplifican. ¿Qué me termina quedando? Que 1 sobre DO es igual a 1 sobre DI, o DO es igual a DI, que es lo que yo quería demostrar. ¿Está claro o no? Pero fíjense en que si este segmento, en vez de ser P1I, hubiera sido, yo en vez de tomar este, que es el que tomé acá, fíjense, hubiera tomado este, ¿sí? Este sería el punto de incidencia 3, ahora sería este dividido este igual a este dividido este. ¿Sí o no? Entonces, este se me simplifica. Si o sea, que me daba lo mismo si hubiera sido este o si hubiera sido este. ¿Qué pasa si utilizaba este? Y ahora, este dividido este es igual a este dividido este. Se me simplifica. Entonces, no importa cuál sea este segmento, ¿tá? No me importa cuál sea. Siempre se me van a simplificar porque me va a suceder esto. ¿Está claro o no, chicos? Entonces, independientemente de cuál sea el rayito que yo elegí, ¿sí?, siempre me va a quedar que la distancia objeto y la distancia imagen son exactamente iguales. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, queda demostrado que en los espejos planos, la distancia objeto y la distancia imagen son exactamente la misma. ¿Estamos? Bien. Pues olvídense de la distancia esta. Si se me simplifica, no me importa cuál sea. ¿Tá? Cuando yo quiero indicar de alguna forma que me encuentro del lado virtual, entonces, como justamente, ¿yo qué hago con la matemática? Digamos? Yo la matemática, la geometría, todo esto, yo lo uso, es un lenguaje para poder describir la física. ¿Tá? Entonces, la física utiliza la matemática para poder describir los fenómenos físicos. Eso lo vieron en el cursillo de ingreso, porque si no, ¿cómo hacemos para describir los fenómenos físicos? Eso lo vamos a volver a ver un poquito a este concepto, pero nosotros tenemos que, de alguna forma, poder describir los fenómenos físicos. Entonces, usamos matemática. Por ahí, matemáticamente, es como algo muy abstracto. Para nosotros, para física, nosotros necesitamos poder compatibilizar, digamos, justamente la matemática con la física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la matemática para poder describir algo que nosotros queremos hacer de la física. Entonces,
si yo quiero decir o quiero indicarle a alguien que mi imagen es real o mi imagen es virtual, entonces tengo que elegir alguna forma de poderle decir a los otros qué es real y qué es virtual. ¿Estamos? Así como cuando veíamos la notación científica, ¿para qué le decíamos? Y para poderle indicar a otro cuáles son mis cifras significativas. O sea, tengo que buscar una convención para que el otro entienda lo que yo estoy queriendo decir. Bueno, ¿cómo hago en óptica geométrica para indicarle al otro que mi imagen es real o es virtual? ¿Sí? Por convención, por elección, así como para decir, indico esto, cuando yo quiero indicar que lo que sea está del lado virtual, entonces voy a decir ese algo es negativo. ¿Estamos? Entonces, todo lo que esté del lado virtual va a ser negativo y todo lo que esté del lado real va a ser positivo. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a decir DO es igual a DI, pero solo en valor. ¿Por qué? Y porque DI es negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra del lado virtual. ¿Está claro? Entonces yo voy a decir que DO es igual a menos DI. ¿Estamos? Eso es solo a los fines de indicar que es virtual. ¿Estamos? Así que cada vez que nosotros tengamos algo virtual, le vamos a poner que es negativo. Ahora con el espejo plano, y es esto nada más, ya vamos a ver ahora, que vamos a ver por lo menos el inicio de lo que son espejos esféricos, ¿sí? Vamos a ver qué otra cosa puede ser o estar del lado virtual. ¿Estamos? Bien. Vimos ahora, entonces, superficies reflejantes planas. Vamos a ver ahora una superficie reflejante que no sea plana. Entonces, vamos a ver una superficie reflejante esférica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ustedes hacen de cuenta que tienen una esfera, ¿tá? Esto que está dibujado acá, tiene una esfera que es una esfera que de alguna forma parece un espejo. Entonces, por ejemplo, no sé, agarran una cuchara y una cuchara bien pulida, cuando la miran, o sea, se miran en la cuchara, ya sea del lado donde el lado cóncavo que se llama, que es donde ustedes cargan el líquido, si ustedes se miran en la cuchara, se van a ver. Y si la dan vuelta y la ven sobre el lado convexo, que es del lado contrario, ustedes se van a ver reflejados, ¿sí? Entonces, eso sería como un espejo esférico. ¿Estamos? Bien, entonces, esto que está dibujado, ¿qué es? Todo esto es como si fuera una esfera que la partía al medio. ¿Estamos? Bien, entonces eso es un espejo esférico, una superficie reflejante que es una esfera. ¿Estamos? Y adentro está pulido de manera tal que lo pueda reflejar yo. Bien, ¿estamos? Bien. Entonces, tengo un espejo esférico. ¿Estamos? Bien. Esto que está acá se llama centro de curvatura del espejo, que es que justamente el centro de la esfera. ¿Estamos? Entonces, eso es el centro de la superficie esférica, o sea, el centro del espejo. El radio de curvatura, ¿sí? Obviamente es el radio de esa esfera. ¿Estamos? Entonces, radio de la esfera, la radio de esta esfera, no importa cuál sea el que lo mire. ¿Está? Entonces, ese es el radio del espejo. ¿Estamos? Este vértice le voy a llamar al lugar geométrico donde el eje corta al espejo. Entonces, ese es el vértice del espejo. Entonces, donde el eje que el eje del espejo es el que une el centro del espejo con el vértice del espejo, a esto se le llama eje principal o eje óptico. ¿Sí? Entonces, este es el eje óptico. Une el centro de la esfera
con el vértice de la esfera. Cualquiera podría ser, digamos, o sea, podría ser un vértice este, podría ser un vértice este, cualquiera podría ser un vértice. ¿Eh? Bueno, vamos a poner que el vértice es este. ¿Estamos? Bien. Entonces, tengo el eje del espejo, tengo, bueno, mi espejo, tengo el centro y tengo el radio de curvatura. ¿Estamos? Bien. Si yo ahora quisiera aplicar las leyes de la reflexión, ¿sí? ¿Cómo hago? Porque antes yo había dicho, cuando habíamos visto los espejos planos y superficies planas, era fácil encontrar cuál era el ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque era fácil encontrar la normal. ¿Qué era la normal a qué? A la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Pero ahora mi superficie de cambio de medio ya no es plana, sino que es, ¿qué? Es una esfera. Por lo tanto, la normal a qué? ¿Cómo encuentro la normal? ¿Cómo se llama? Si la normal es normal perpendicular a una recta, no a la curva. ¿Sí? Entonces, para cuando las superficies reflejantes o refractantes, pasa lo mismo, chicos, para cuando tengo una superficie que no es plana, entonces, esta normal es normal, vamos despacito, después volvemos a nombrar, se los vuelvo a decir, es la normal a la tangente, a la curva de cambio de medio en el punto de incidencia. ¿Estamos? Entonces, es normal a la tangente, a la curva, ¿sí? En el punto de incidencia. ¿Estamos? Entonces, la tangente a la superficie. Entonces, por ejemplo, la tangente en este punto es ¿qué? Es la tangente a esta esfera, que es esta que está acá. Para esta que está acá, es esta que está acá. Para esta que está acá, la tangente es la línea recta esa que toca la curva solo en ese puntito. ¿Estamos? Entonces, cualquier, ustedes superficie, no hace falta ni que sea esférica, no importa, cualquier superficie que ustedes tengan, si quieren encontrar cuál es el ángulo de incidencia, ¿qué tienen que hacer? En ese punto tienen que ver cuál es la tangente, ¿sí? A esa curva, en ese punto, y trazar la normal. ¿Estamos? Y entonces ahí van a tener cuál es la normal. ¿Está claro? ¿Esta normal siempre pasa por el punto, por el centro por el centro? Exactamente. Eso es lo bueno que tienen, ¿qué cosa? Justamente, los círculos o la definición de radio, ¿cuál es? El radio, ¿sí? El radio de una esfera, ¿sí? Siempre es que perpendicular a la tangente. En cualquier punto, ustedes tienen una circunferencia, ¿sí? Tienen el radio siempre que es perpendicular a la tangente, a la curva en ese punto. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, yo tengo un círculo. El radio siempre es perpendicular a la tangente. El radio siempre es perpendicular a la tangente. El radio siempre es perpendicular a la tangente. El radio es perpendicular a la tangente. Entonces, gracias a eso, que acaba de decir su compañero, que es una hermosa observación, para encontrar la normal, no tengo ni siquiera que ubicar cuál es la tangente a la superficie de cambio de medio en el punto de incidencia. Con encontrar cuál es el radio, ya está. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que quiero saber cuál es la normal, lo único que tengo que hacer es unir el punto, ¿sí? Al cual incidió el rayo, lo uno con el centro de la esfera y ya tengo cuál es la normal. ¿Tá? Entonces, en este punto, la normal, ¿cuál es? Y uno ese punto con el centro y tengo la normal. En este punto, uno ese punto con el centro y tengo la normal. En este punto, uno ese punto con el centro y tengo la normal. Entonces, para poder encontrar el ángulo de incidencia, lo único que tengo que hacer que es trazar una línea que me une ese punto con el centro y ya tengo para marcar cuál es el ángulo de incidencia. ¿Estamos? Entonces,
es muy fácil en los espejos esféricos encontrar cuál es la normal a la tangente a la curva de cambio de medio en el punto de incidencia. ¿Ah? Entonces, no se vuelvan locos. Cuando, digamos, eso es la teoría. ¿Cómo lo encuentro? Fácil. 1, y ya tengo la normal. Una vez que tengo identificada la normal, encuentro cuál es el ángulo de incidencia. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora, ¿qué quiero encontrar? Y quiero encontrar, si yo tengo un objeto, ¿dónde va a estar la imagen, ¿sí?, de ese objeto cuando mi espejo, en vez de ser plano, es esférico? Así como encontré que cuando tengo un objeto, la imagen de ese objeto va a encontrarse a una distancia exactamente igual a la que la distancia del objeto respecto del espejo, ¿a dónde se va a encontrar mi imagen cuando yo ahora tengo un espejo que ya no es plano, sino es esférico? Bueno, vamos a tratar de encontrar eso. Bien. No se vuelvan locos porque no tienen que hacer esto cada vez que tienen que ver dónde se forma la imagen. Justamente vamos a llegar a una ecuación como esta. No es que acá cada vez que ustedes tienen que encontrar dónde está la distancia imagen, tienen que hacer esto. No, ya saben que la imagen va a estar siempre a la misma distancia que el objeto. Bueno, ahora, la imagen con respecto al objeto, ¿cómo la encuentro? ¿Dónde va a estar? ¿Sí? Bueno, siempre también va a estar en algún lado que lo voy a poder calcular. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar ahora. ¿Tá? ¿Dónde va a estar esa imagen? Una vez que yo sé dónde está mi objeto y que conozco las características de mi espejo, ¿dónde es que se me va a formar mi imagen? ¿Sí? Así como cuando conozco dónde está mi objeto y conozco las características de este espejo, ¿sí?, entonces puedo saber dónde está mi imagen. Bueno, ahora cuando conozco dónde está mi objeto y conozco las características de mi espejo, ¿dónde va a estar mi imagen? ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar ahora, una fórmula general para poder encontrarlo así fácilmente y no tener que hacer esta comparación de triángulos y todo lo que vamos a hacer ahora para encontrarlo. Sí es importante que sepan qué es lo que hago, ¿sí? Como siempre, yo les digo, todas estas cosas, que voy a poner a cargar la computadora. Como les decía, yo todas estas demostraciones se las hago para que ustedes entiendan cuál es el concepto, qué es lo que se busca, qué es lo que tengo en cuenta, justamente cuáles son los fenómenos que tengo en cuenta para poder llegar a tal conclusión. Pero una vez que ya entendieron cómo es que lo hice, no importa que se aprendan de memoria cómo son las demostraciones, sí que entiendan cómo son las demostraciones. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a ver justamente cómo llegamos a esta ecuación que está acá. ¿Está? ¿Sí? O sea, cómo teniendo la distancia a objeto y sabiendo la característica de mi espejo, o sea, cómo es mi espejo y cómo es el radio de curvatura de este espejo, o sea, esas son las características de mi espejo, teniendo la distancia a objeto y teniendo cómo es el espejo, cuál es el radio de mi espejo, dónde va a estar ubicada mi imagen. O sea, quiero llegar a esta ecuación del espejo. ¿Ah? Bien, entonces, otra vez, vamos a hacer ¿qué? Y vamos a comparar triángulos. ¿Está? Bien, ¿qué triángulo vamos a comparar? Y vamos a comparar dos triángulos. ¿Está? Como dijimos que la imagen, me apresuré, como dijimos que una imagen se forma donde dos o más rayos reflejados o sus prolongaciones se encuentran, bueno, tengo que encontrar primero dos rayos reflejados o sus prolongaciones donde están cortadas y ahí voy a tener mi imagen. Bueno, voy a buscar dos rayitos. ¿Qué dos rayitos? Cualquiera. Como ustedes vieron, todos van a terminar pasando por el mismo lado. ¿Estamos? Bien. Entonces voy a elegir aleatoriamente dos rayitos. Voy a elegir dos rayitos, uno en particular, que lo voy a usar porque me sirve de vuelta porque me es más fácil demostrar o encontrar relaciones con un rayito que es fácil, pero podría usar cualquiera. ¿Estamos?
Total, cualquier par de rayos va a terminar exactamente en el mismo lado. ¿Está? Entonces, uno de los rayos que voy a tomar es este. Bueno, que lo puse como 2, pero no importa, vamos a empezar por este. Este rayito yo tengo mi objeto que está sobre el eje del espejo, ¿sí? Este emite rayos para todos lados, ¿sí? Yo elijo 2. Este rayo y este rayo, ¿sí? Este primero incide acá. ¿Cómo incide? ¿Cómo se va a reflejar? ¿Qué tengo que hacer? Ya dijimos, me basta para encontrar el ángulo de incidencia, encontrar la normal, y la normal sé que es la que une el punto con el centro. ¿Por qué? Porque es el radio, ¿sí? Bien, entonces, el punto con el centro de curvatura, ya sé cuál es la normal, por lo tanto veo claramente que este está incidiendo con 0 grados, ¿sí? Como incide con 0 grados, se va a reflejar con 0 grados. Entonces, este que tienen acá, este que está, esta flechita con esta puntita, es el rayo incidente. Este que se los dibujé acá, es este que está viniendo para acá, es el rayo reflejado, ¿sí? Entonces, acá tengo un rayo reflejado. Me falta el segundo rayo reflejado para poder ver dónde está la imagen, porque necesito por lo menos 2. ¿Tá? Entonces, aleatoriamente pongo este rayo que incide en A. Podría ser uno que incida en B acá, que incida acá, que incida acá, no importa. ¿Tá? Entonces, elegí el que incide en A. Incide en A. ¿Cómo va a incidir o con qué ángulo va a incidir? Fácil, de vuelta. Trazo una línea que une ese punto con el centro, para saber que esa es la normal, ¿tá? Porque esa es la normal en una circunferencia. Entonces ya tengo la normal, por lo tanto puedo encontrar cuál es el ángulo de incidencia. Sé que el ángulo de reflexión tiene que ser exactamente igual. Entonces, marco un rayito que tenga un ángulo igual que el de incidencia, por lo tanto, este es el rayito reflejado. ¿Tá? Este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. ¿Qué tengo? Tengo este rayo reflejado y este rayo reflejado. Donde 2 o más rayos reflejados se cortan, tengo una imagen. Por lo tanto, como se están cortando en este punto turquesa, ahí voy a tener la imagen. Si yo trazara un rayito así, cualquiera, cuando se refleja, se reflejaría pasando de por acá. Trazo uno que viene por acá. Cuando se refleja, va a pasar por acá. Cualquiera que yo trace, ¿qué hago? Trazo este. ¿Cómo hago para saber cómo se va a reflejar? Trazo una normal, que ¿cómo la encuentro la normal? Uno este punto con este, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y van a ver que va a terminar siendo así. Hagan la práctica, agarren, siéntense con un compás para trazar la circunferencia, pongan un transportador, empiecen a trazar rayitos, marquen un ángulo exactamente igual de reflexión, igual al de incidencia, y van a ver que no importa qué rayo tracen, les va a venir por acá. Van a trazar un rayito cualquiera y todos les van a terminar viniendo por acá. ¿Ah? Cualquier 2 que aleatoriamente elijan. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar, ¿sí?, qué relación hay entre estos 2 triángulos para poder ver qué relación hay entre esta distancia y esta distancia. Voy a ver este triángulo, ¿sí?, el triángulo formado por OB, que es el objeto, este punto A, C, y este otro triángulo formado por OB, A, imagen. ¿Sí? Entonces voy a observar esos 2 triángulos. Bien. Como les decía, tienen que recordar cosas que son de geometría y de trigonometría para esto, ¿sí? En general para física, después ya vamos a ver trigonometría para cuando veamos dinámica, y eso también lo necesitamos. ¿Estamos? Bien, así que si les cuesta, traten de volver a libros de geometría para volver a recordar ciertas cosas. Una de las cosas de geometría dice que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los 2 ángulos opuestos a ese ángulo, en castellano, o en lo que tenemos acá. Tengo este triángulo, ¿sí? El ángulo exterior, que en este caso es beta, el ángulo exterior, porque los ángulos internos serían
este, este y este que está acá. ¿Sí? Estos serían los tres ángulos del triángulo OBAC. El ángulo exterior, ¿sí? Dijimos que es este, cualquiera, ¿no? Cualquiera de los ángulos exteriores que tenga, en este caso que es beta, el ángulo exterior, beta, es igual a la suma de los ángulos opuestos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que beta es igual a la suma de este más este. ¿Cuánto valen esos ángulos? Y este lo llamé alfa, y a este ya sé que es tita incidente 1. ¿Estamos? Entonces, eso es por geometría. También, si yo ahora observo gamma, que también es un triángulo, es un ángulo externo, ¿sí? El ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos opuestos, o sea, a este más todo este que está acá. ¿Sí? Entonces, este es alfa, todo este que está acá, como este es igual a este es 2 veces el ángulo incidente, o 2 veces el ángulo reflejado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo? Esto es que gamma es igual a alfa más 2 veces tita incidente 1. ¿Estamos? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a despejar tita incidente 1 que lo tengo acá y tita incidente 1 que lo tengo acá, y voy a reordenar esto que está acá, o sea, lo despejo e igualo beta menos alfa igual a gamma menos alfa sobre 2, igualo eso, reordeno, y me queda que alfa más gamma es igual a 2 beta. ¿Estamos? O sea, lo acomodo distinto. ¿Está? Bien. Si ustedes recuerdan, ¿sí? En general, no sé si ustedes recuerdan la definición de radian, ¿sí? La definición de radian dice que el ángulo medido un ángulo medido en radianes es igual a la relación que hay entre el arco de circunferencia y el radio. ¿Estamos? Eso dice la definición de radian. ¿Estamos? Cuando yo tengo ángulos pequeños, ¿sí? Para ángulos pequeños, esto es matemática, no es física, chicos, ¿no? O más geometría, no se vuelvan locos porque después resulta complicado, pero no tiene que ver con física, ¿está? Sino tiene que ver con, justamente, geometría. El seno, ¿sí? Del ángulo medido en radianes cuando el ángulo es pequeño es aproximadamente igual a la tangente del ángulo y es aproximadamente igual al ángulo medido en radianes. Para que no se vuelvan locos, acá les dibujé para que, digamos, no crean que es como algo demasiado complicado. ¿Está? Yo acá, fíjense, acá tengo, esto es un arco de circunferencia, esto como que fuera un círculo. Yo tengo todo un círculo acá, este es un pedacito de circunferencia, entonces esto vendría un círculo así, ¿está? Bien, concentro acá, y este sería el radio, ¿está? Este sería el radio, viene todo esto que viene acá, ¿sí? Bien, fíjense, cuando dije la definición de radian, dije que el ángulo medido en radianes es igual a la relación que hay entre el arco de circunferencia, ¿sí? El arco de circunferencia y el radio, o sea, tita medido en radianes es S sobre R. Después, el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿está? Cateto opuesto que es O sobre hipotenusa. A es el cateto adyacente, ¿está? Fíjense que cuando el ángulo no es muy grande, ¿tá? La diferencia entre la hipotenusa y el cateto adyacente es prácticamente nula. Fíjense en la que está esa D chiquitita, ¿sí? O es prácticamente el mismo largo que ese, ¿tá? Entonces, todos estos valores, ya sea el ángulo medido en radianes, el
seno del ángulo o la tangente como seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es prácticamente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque son todos muy parecidos, ¿sí? Entonces, resulta que seno del ángulo, tangente del ángulo y ángulo medido en radianes es más o menos lo mismo. ¿Tá? ¿Por qué? Tangente del ángulo, volvemos a decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero como cateto adyacente y hipotenusa son prácticamente las mismas, seno del ángulo y tangente del ángulo son más o menos lo mismo. Ángulo medido en radianes, arco de circunferencia dividido el radio. Fíjense en que el arco de circunferencia es prácticamente igual al cateto opuesto, y el radio es prácticamente igual a la hipotenusa, por lo tanto son todos más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, para ángulos pequeños, el seno del ángulo es aproximadamente igual a la tangente del ángulo y aproximadamente igual al ángulo medido en radianes. Acá lo tienen, ¿sí? Acá está el ángulo medido en radianes, la tangente y el seno. Ven que mientras los no sean ángulos muy grandes, prácticamente es lo mismo. ¿Estamos? Después, a medida que los ángulos van haciendo más grandes, esto cada vez se va haciendo más grande, pero para ángulos relativamente pequeños coinciden. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces volvemos a nuestra demostración acá. Gracias a eso, sí, que acabamos de ver en la otra diapositiva, podemos decir que alfa es aproximadamente igual a AB dividido OB. Beta es aproximadamente igual a AB sobre BC. Y gamma es aproximadamente igual a AB sobre imagen B. ¿Tá? Entonces, es esto que está escrito acá. Son prácticamente, lo puedo definir como eso. ¿Tá? Como la tangente, como el ángulo, o como el ángulo medido en radianes, da lo mismo. ¿Tá? Sí, es todo lo mismo. ¿Tá? Bien. O es aproximadamente igual para ángulos relativamente pequeños. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esta ecuación que yo encontré acá, ya lo terminamos esto y ya lo dejo ir. Vamos a reemplazar en esto, ¿sí? En estos valores que tengo acá, estos que encontré acá. ¿Sí? Entonces, alfa lo voy a reemplazar por AB sobre OBB. Gamma lo voy a reemplazar por AB imagen B. 2 es 2 dividido beta, por beta, que es AB sobre CB. Entonces me queda esto que está acá. ¿Tá? Si ustedes se fijan, OBB no es otra cosa que la distancia objeto. Entonces lo voy a reemplazar acá. Imagen B, este segmento, no es otra cosa que, imagen B no es otra cosa que la distancia imagen. Por lo tanto, imagen B la voy a reemplazar por distancia imagen. Y C, D, no es otra cosa que el radio. ¿Estamos? Entonces lo voy a reemplazar por radio. ¿Qué sucede? Fíjense, AB, AB, AB. Tengo AB en todos lados, por lo tanto los puedo simplificar. En definitiva, ¿qué les queda? Que 1 sobre la distancia objeto es igual, más 1 sobre la distancia imagen es igual a 2 sobre el radio. Entonces, no importa, fíjense en que no importa justamente cuáles son estas distancias, no importa, ¿sí? En definitiva, esto podría haber sido más chiquito total, estas distancias no, digamos, se les terminan simplificando, porque son todas en común, están todas en común, y en definitiva, así como cuando yo tengo espejos planos, yo sé que la distancia objeto, la distancia imagen va a estar a la misma distancia que la distancia objeto, ¿sí? Acá, yo si quiero encontrar a qué distancia va a estar una imagen, lo único que tengo que saber es a qué distancia pongo el objeto del espejo y cuál es el radio del espejo. Entonces, dependiendo de la distancia objeto y dependiendo del radio del espejo, voy a poder encontrar dónde tengo la imagen. ¿Qué pasó acá? Fíjense. Los rayos reflejados son este y este. ¿Tá?
¿Cuáles se están cortando? ¿Los rayos reflejados o las prolongaciones? Los que se están cortando son los rayos reflejados. ¿La luz dónde está? La luz está acá, no se pasó para afuera. La luz está acá adentro. ¿Sí? Se vino para acá y se vino para acá. La imagen, ¿dónde está? Está acá, está donde está la luz. Por lo tanto, esta que está acá es una imagen real. ¿Por qué? Y porque está donde está la luz. Estos espejos, los espejos esféricos, cóncavos, porque también están los espejos esféricos convexos, que son en este caso, ¿sí? Que es como si yo diera vuelta a la cuchara, como les decía, ¿tá? Estos espejos pueden producir imágenes que son reales y pueden producir imágenes virtuales, dependiendo de qué, de la distancia que hay del objeto a la mitad del radio de curvatura que ya vamos a ver, que es el foco del espejo. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver en la clase que viene, porque ahora ya estamos sobre la hora. ¿Está claro, chicos? Entonces, sí. Estos espejos pueden llegar a producir imágenes que son virtuales. ¿Está? Bien, ¿alguna duda de esto, chicos? Profe, usted dijo que esto funcionaba nomás con ángulos muy chiquitos. ¿Qué pasa con ángulos grandes? ¿Lo tomamos igual? ¿Dudas? Sí, me preguntaban, ¿me escuchan, chicos, o se cortó? No se escuchamos, profe. Usted no. ¿Profe? ¿Usted me escucha? Yo no los escucho a ustedes, así que no sé qué habrá pasado. Yo a ustedes no los escucho, sí leo los mensajes. Buenísimo, mamá. Si mientras ustedes... bien, mientras ustedes me escuchen está todo bien. Me preguntaban cuáles son las superficies que invierten la imagen, por ejemplo, el reflejo de una cuchara. Las cucharas, ¿sí? Depende, ustedes prueben, háganlo ustedes, pónganse enfrente de una cuchara y acérquense y aléjense de la cuchara y fíjense cómo llega un momento en que la imagen está derecha y otro momento en que está invertida. ¿Ah? Pruébenlo ustedes, ¿sí? Vamos a ver, digamos, qué pasa con las imágenes derechas o invertidas, porque ¿qué vimos nosotros? Y vimos nada más que un puntito, ¿sí? Entonces, al ver nada más que un punto, entonces, el punto no está ni derecho ni invertido, es el punto. ¿Estamos? Entonces, y lo vimos al punto sobre el eje del espejo. Entonces, tendríamos que correrlo del eje del espejo para ver si se baja, si sube o qué es lo que pasa con ese... ¿tá? Por ahora, todavía le falta información como para poder ver esto, si está derecha o invertida, eso lo vamos a ver ya en la clase que viene, ¿sí? Bien, si alguien levantó la mano, no sé qué me quieren decir. ¿Qué pasa con los ángulos más grandes? Digamos, en general, digamos, todas estas cosas justamente se hacen para poder ver, digamos, para poder ver y poder utilizar todos estos elementos. Cuando yo tengo ángulos, se empiezan a distorsionar las imágenes y empiezan a pasar ese tipo de cosas, pero bueno, no se preocupen mucho, lo que importa ahora es digamos, como el fenómeno, ¿tá? Entonces empieza ya no a quedar tan clara la cosa, pero son aproximaciones bastante buenas, ¿estamos? No tienen mucho problema, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna otra
Sí, yo lo había preguntado en el chat si para complementar duda? esto podemos tranquilamente... No te escucha. Además, cuando tenemos, digamos, por eso, cuando nos acercamos demasiado, que los ángulos empiezan a ser grandes, es como que de vuelta empiezan todas estas cosas de los fenómenos que no lo podemos ver tampoco con la óptica geométrica, porque como les decía, una de las características de la óptica geométrica es que no podemos ver muy cerca lo que pasa, porque cuando nos acercamos mucho al objeto empiezan a suceder todos estos fenómenos o a intervenir estos fenómenos que están relacionados con el fenómeno ondulatorio de la luz. ¿Estamos? Entonces, digamos, siempre tenemos una cierta distancia, si ya nos acercamos mucho, es como que empieza, digamos, todo a fallar, porque tenemos otro tipo de fenómenos en esos puntos tan cercanos, ¿sí? Así que bueno. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la clase que viene, y bueno, vemos de terminar esto y ver si podemos terminar también con óptica geométrica. No, gracias a ustedes por estar, y acuérdense, la clase que viene nos vemos a las 10:40, ¿está? Empezamos 10:40, así pueden salir tranquilos de la otra clase y ir al baño, tomar algo, bueno. Buen fin de semana, gracias. Nos vemos entonces el viernes 10:40, y buen fin de semana también para ustedes.